Buenas tardes, mis oyentes del vacío. Bienvenidos al tercer capítulo de Dead Man Walking. El día de hoy veremos la reacción de Gunther ante unas extrañas runas en sus minas. Sin más que decir, comencemos. Gunther se sentó detrás de su escritorio, esperando. Las placas de datos se extendían por toda la superficie de plástico blanco. Había que organizar los turnos, se tenían que ajustar las cuotas de las minas, personal que contratar y despedir, informes de mantenimiento que leer. Ya estaba muy retrasado con su trabajo. Había pasado demasiado tiempo preocupándose por su última noche. Se quedaba mirando el terminal de comunicación esperando a que sonara. Dio unos golpecitos en una runa de su base, solo para escuchar el sonido de la estática. Lo tranquilizaba tras comprobar que funcionaba. Gunther no había dormido. Cada vez que lo había intentado soñaba con los ojos rosados del mutante, o escuchaba el murmullo agonizante de su víctima. Había consultado los medios de comunicación, casi cada hora a lo largo de la noche, viendo las últimas noticias, pero no había habido ninguna mención del incidente, y se preguntaba cómo podía ser eso, hasta que recordó lo que había dicho Ares. No quieren que veamos esto, simplemente fingen que no existe. Piensan que lo que pasa por aquí no nos afecta. Gunther tenía el anillo en sus dedos. Jugueteaba ociosamente con él. No recordaba haberlo cogido de su bolsillo. Su mano debió haberlo cogido involuntariamente, igual que sus pensamientos. Se desviaban hacia Ares. Ayer estaba seguro de que tenía que haberle dado el hermoso anillo. Ahora ya no estaba tan seguro. Tenía encastado 6 piedras amesite rojas. Gunther las había elegido porque el rojo era el color favorito de Ares. Había elegido Amacite porque solo le podían extraer de las minas de un solo planeta en todo el imperio, y ese planeta era Hieronymus Ted. En otros mundos, un anillo como este era un lujo. En el mundo natal de Gunther, sin embargo, el Amacite era tan común como el vidrio, y más para un supervisor de minas, que podía poner sus manos sobre las piedras rechazadas. El intercomunicador sonó. Gunther se abalanzó sobre el intercomunicador para recibir la llamada. Señor Sorenson. Soy Henriksen. ¿Dejó un mensaje en el que decía que quería hablar conmigo? Sí, quería hablar con usted, dijo Gunther, mientras buscó a tientas a través de su mesa de trabajo, en busca de la placa de datos que estaba seguro de que había dejado allí. Me envió un informe hace unos días, algo sobre... Decían que había encontrado algo bajo. La respuesta de Henriksen se perdió bajo un aullido de motores y el tintineo de las cadenas como ruido de fondo. Gunther tuvo que pedirle que lo repitiera. Siguieron excavando como le indiqué, pero ahora que lo hemos desenterrado... Otra andanada de sonidos ensordeció las siguientes palabras. Problemas aquí abajo, señor Sorenson. Como dije en mi informe, son extrañas runas. A los hombres no les gustan nada esas runas. Están diciendo... Habían sido nuevamente las palabras de Ares, lo que había impulsado a Gunther a dedicar su mañana a leer los informes actuales de las minas bajo supervisión. Había estado buscando algo. Cualquier cosa que pudiera haberle pasado por alto, algo que le pudiera haber parecido insignificante hace unos días. Se había puesto en contacto con 3 capataces de minas para preguntarles sobre pequeños descensos de la producción y por la pérdida de trabajadores. Luego examinó la placa de datos que contenía el informe de Henriksen. Ahora lo recordaba. Apenas se lo había mirado cuando llegó la semana pasada. Tenía muchas tareas pendientes y no le prestó mayor atención, por lo que parecía algunos mineros habían encontrado un trozo de piedra labrada. ¿Por qué tienen que molestarme con estas cosas?, pensó en su momento. Probablemente había sido enterrada por los mutantes en el suelo, por alguna razón inescrutible, y se había hundido aún más bajo tierra, durante algún temblor, o había sido dejada atrás por alguna de las civilizaciones primitivas que se pensaba que habían existido en Hieronymus Ted antes de su colonización. ¿Qué diferencia había? Había redactado una respuesta rápida para Henriksen, en la que había dicho que su hallazgo no era de interés para nadie. Le había recordado el capataz que su mina no estaba cumpliendo con sus cuotas e indicado que siguiera cavando. Niegan a trabajar en ese túnel. Dicen que los hace sentido. Hace una hora, Gunther había examinado a través de una pantalla holográfica todos los túneles de las minas que había dejado de la colmena de Hieronymus. Lo había sobrepuesto a las ubicaciones de todos los informes de víctimas mortales en los últimos 6 meses, y una parte importante de esos informes se centraba en la esquina noroeste de la mina de Henriksen. La voz del capataz estaba siendo ahogada de nuevo, pero no le importaba a Gunther. Ya había oído suficiente. Voy a ir en persona, ahora mismo, informé a Henriksen. Gunther había trabajado en la minería desde que dejó la escuela a la edad de 14 años. Muchos de los jóvenes de su mundo hicieron lo mismo, los que querían escapar de los niveles inferiores.
A pesar de eso, solo había puesto el pie en una mina real 2 veces en su vida. Su trabajo siempre había sido de naturaleza administrativa, llevado a cabo en las oficinas bien iluminadas en la superficie. Aún así, Gunther tuvo que pedir un autotaxi para bajar los pocos niveles que lo separaban de los túneles de la entrada a las minas, ya que no había transporte público que llegara a las entradas de las minas. Bajar a las minas ayer no le habría causado ningún miedo, pero es que hasta ayer tampoco tendría motivos para bajar a las minas. Sintió como el estómago se le revolvía. Deseó que Aretz lo hubiera llamado, aunque solo fuera para decir que había llegado bien a casa. Se preguntó si algo le hubiera sucedido. ¿Los noticieros lo habrían censurado también? Cruz estaba sentada en el asiento curvado junto a él, con su placa de datos en el regazo. Cruz era una escriba personal, y ella iba a todas partes con él. El taxi llegó a su destino programado. Gunther salió y fue directamente a los 2 procuradores que estaban encargados de la vigilancia. Cruz y él mostraron sus placas de identidad y entraron en la oscura boca del túnel, llena de ruido y vapor. Se encontraron por el estrépito de vagonetas y tuberías silbando, con gente corriendo de un lado a otro, a través de un arco en una zona oscura, llena de ruido y el vapor. El aire allí era caliente, seco y opresivo. Allí era donde se fundía el mineral extraído, desde los niveles más profundos de las minas. Gunther vio un camión al ralentí, a la espera de ser cargado con los preciados metales recién fundidos, para transportarlo directamente hacia el espacio-puerto más cercano, para ser embarcado en un gran transporte espacial, que lo llevaría hacia un mundo forja, para formar parte de la maquinaria de guerra imperial. Gunther interceptó a un hombre corpulento, de rostro rubicundo mientras corría entre las vagonetas. «Estoy buscando a su capataz, el señor Henriksen», gritó para que lo oyera, entre los ruidos de fondo. El corpulento hombre negó con la cabeza, y le señaló los tampones amarillos que llevaba en los oídos. Cruz reaccionó rápido y escribió el nombre de Henriksen en su placa de datos, enseñándoselo al trabajador, que asintió con la cabeza en señal de comprensión. Señaló una fila de 6 elevadores, cada uno con su propia jaula de malla metálica. Entonces él hizo un movimiento con su pulgar señalando hacia abajo y pronunció las palabras «hacia abajo». Cuando Gunther se acercó a las jaulas, oyó un chirrido de motores y cadenas. Un elevador subió a la superficie, bajando de él 2 mineros con una carretilla cargada de mineral. Vio un antiguo intercomunicador cerca de los elevadores. Se dio cuenta de que este era la terminal que había usado Henriksen para hablar con él unas horas antes. Encontró respiradores, cajos de seguridad y gafas, colgados de ganchos al lado de la jaula del elevador. El primer respirador que cogió no funcionaba, pero cuando se colocó el segundo en la boca, el aire era más fresco. En cuanto Gunther y Creus se equiparon, se colocaron en la plataforma del elevador y cerraron la jaula. Activaron las ruinas que los llevarían hacia abajo. A medida que las plataformas se ponían en movimiento, 2 tiras luminosas azul claro se encendieron a sus pies. La de la banda izquierda inmediatamente vaciló y se apagó. Un momento después estaban descendiendo a través de un túnel de la piedra. Fue un viaje largo y lento, aún más lento por la imaginación de Gunther, ya que su cerebro insistió en representar todo tipo de horrores, acechando detrás de la pared de piedra. De vez en cuando, el elevador se detenía unos segundos, como si se hubiera enganchado con algo. Cada vez que esto sucedía podía sentir el miedo enfermizo que no se movería de nuevo. Empezó a preguntarse qué estaba haciendo aquí. ¿Tratando de impresionar a Aretz? ¿Tal vez buscando una oportunidad de compensar su falta de acción de anoche? ¿Qué le hizo pensar que podría? ¿Qué le hizo pensar que tendría otra oportunidad de hacerse el héroe? Y lo más importante, ¿lo haría mejor que la primera vez? Comprobó su reloj. Vio que solo había pasado 3 minutos bajo tierra. Un momento después, los muros de piedra dieron un paso a la marcha metálica, y la plataforma de elevadores se detuvo. Gunther y Creus salieron de esa jaula, y se encontraron en una amplia caverna, bien iluminada por globos luminosos colgando de los puntales de madera de la mina. El aire contenía mucho polvo. Gunther sintió picazón en los ojos a pesar de las gafas de protección que llevaba. Visqueando a través del polvo, vio la abertura de un túnel oscuro. A un lado vio una enorme habitación con paneles de control, atendidos por un ejército de trabajadores de las minas y servidores que se movían entre ellos. Un hombre de mediana edad con polvo incrustado en su mono de trabajo y con los ojos enrojecidos visibles a través de sus gafas, fue a saludar a los recién llegados. «Usted debe ser el señor Sorensen, de los oficios primarios. Soy el encargado Henriksen». El encargado cogió la mano de Gunther en un apretón incómodamente fuerte y le sacudió con fuerza. «Pensaba que me estaría esperando en la entrada de la mina», dijo Gunther. «Bueno, ya sabe cómo es esto. Hay mucho que hacer aquí, señor Sorensen. Se tienen que satisfacer las cuotas de producción. Veo que ha encontrado por sí mismo un respirador. Hay un par de repuestos en los elevadores, por si falla el que tiene. Entonces, ¿quiere ver el artefacto que hemos encontrado?» «Creo que deberíamos», coincidió Gunther. Solo un vistazo rápido, pensó,
Entonces podría volver a su cómoda oficina y hacer lo que debería haber hecho en primer lugar: ponerse en contacto con los supervisores, o incluso con el FDP, y dejar que ellos se ocuparan del problema. Al menos de este modo, tendría una historia que contarle a Aretz. Henriksen los condujo a través de la caverna, llamando a otros 3 mineros a unirse a ellos mientras lo hacía. Los hombres parecían emocionados por la presencia de Gunther, con ganas de ver lo que le hacía con su hallazgo. Supuso que también sería un tema de conversación para ellos. Se acercaron a la entrada del túnel. «¡Encender las luces!», ordenó Henriksen, mientras activaba la linterna de su casco. Los otros 3 mineros le siguieron inmediatamente, pero Gunther no supo encontrar la runa de activación en su casco. Buscó a tientas por el casco durante un rato, hasta que uno de los mineros se acercó y encendió la linterna por él. Un poco avergonzado por ello, Gunther hizo a su vez una demostración de cómo se encendía la linterna Cruz. El túnel era más amplio de lo que esperaba. Los 5 hombres y Cruz caminaban por el centro de una formación de 2 en fondo. Los mineros se quedaron atrás para permitir que Gunther caminara al lado de Henriksen. Incluso con sus 6 linternas, Gunther solo podía ver un par de metros por delante de él a través del omnipresente polvo. Cada vez que el túnel se bifurcaba, lo que pasó un par de veces, casi se estampa contra la pared. Se alegaba de la presencia experimentada de Henriksen a su lado, guiándole. Gunther sabía que se estaban acercando a su destino cuando oyó el pesado ruido de los picos. Poco a poco, la luz de su linterna se fusionó con otras, y con la mejor iluminación vio los destellos metálicos de servidores. «Creo que le dije cuando hablamos», dijo Henriksen, «que la mayoría de los hombres no va a trabajar más en este túnel. Me he visto obligado a depender de los servidores, y ya sabe lo que pasa si no estoy encima de ellos constantemente». Gunther asintió, sin importarle realmente. Había 10 servidores presentes, semi-humanos robotizados, probablemente cultivados en cubas. Poco mejores que los mutantes, pensó, aunque por lo menos estas criaturas fueron programadas para servir al Imperio. Como servidores mineros, estas particulares criaturas también habían sido adaptadas en las condiciones del trabajo. Sus recicladores se habían unido con la carne, soldados a sus huesos. En sustitución de las mitades inferiores de sus caras, en lugar de las herramientas normales, tenían perforadoras y martillos accionadas por pistón. Mientras que los estimulantes musculares y las hormonas de crecimiento les habían dado la fuerza suficiente para hacer frente al trabajo agotador que habría matado a un hombre normal. Gunther tuvo cuidado de mantenerse a distancia de ellos. Él estaba más interesado en la columna. Estaba de pie, en el borde derecho del túnel, a 1 metro más o menos del final. Con la misma altura de Gunther, había un obelisco en miniatura, con una pirámide en su cúspide, del tamaño de una cabeza humana. Parecía que la base del obelisco aún estaba enterrada en la tierra. El obelisco estaba tallado en la superficie lisa, pulida de piedra, y Gunther no podía estar seguro que el polvo y la tenue luz, pero pensaba que era un color verde pálido. «¿De qué tipo de piedra está hecho?», le preguntó Henriksen, pero el capataz se encogió de hombros. «¿Y dónde están los símbolos tallados?». Cruz se inclinó más cerca, por lo que su linterna iluminó las marcas. «Pensamos que tal vez sería algún tipo de escritura», dijo Henriksen. «No se parece a ninguna escritura que yo conozca», dijo Gunther. Sin embargo, en los símbolos se podía ver como una especie de patrón, una secuencia de símbolos que se repetían a menudo. Había 4 filas de ellos, que se extendían alrededor de la columna. Muchas de las letras, si lo eran, tenían la forma de un círculo, con líneas radicales que se entendían por el indicado patrón. Creo que está empezando de nuevo», dijo uno de los mineros en voz baja. «¿Qué es lo que va a empezar?», preguntó Gunther. Henriksen frunció el ceño. «Nada», respondió, «solo la imaginación de los hombres». «¿No puedes sentirlo?», protestó el minero. «¿La presión en la cabeza?». Gunther podía sentirlo, como algo que estaba creciendo dentro de su cráneo, esforzándose por salir, y con ese pensamiento parecía que estaba enfermo. Cerró los ojos, respiró profundamente y los síntomas se alejaron un poco. Henriksen tenía razón, pensó. Los mineros estaban imaginando cosas y habían reaccionado ante el miedo, haciendo lo mismo. Miró de nuevo, a tiempo a ver a Cruz acercándose hacia la columna, demasiado tarde para gritar una advertencia antes que su mano entrara en contacto con la piedra. Se sintió un poco estúpido. ¿Qué era lo que esperaba que sucediera? Los mineros habían excavado la columna de la pared, pensó. Sus manos deberían haberla tocado 1 y 1000 veces. «Creo que he visto lo suficiente», dijo Gunther rápidamente, esperando que su voz no sonaba demasiado débil, demasiado lastimera. «Gracias por informarme sobre este asunto. Hablaré con mis superiores sobre esto. Le haré saber lo que decidamos. Mientras tanto, el artefacto no está haciendo daño a nadie, así que yo lo dejaré como está. Que los servidores continúen trabajando en este túnel. Tenemos nuestros cupos que mantener». Henriksen asintió y se volvió para dirigir a Gunther por donde habían venido. Creus, por su parte, parecía extrañamente reacia a dejar la columna atrás, pero se enderezó e introdujo un par de notas finales en la placa de datos. Luego siguió a su superior obedientemente. Apenas habían realizado 6 pasos por el túnel cuando uno de los mineros se detuvo.
¿Has oído eso?, preguntó. Dime que puedes oírlo. Los zumbidos. Todos se quedaron en silencio, escuchando. Gunther estaba a punto de protestar que no podía oír nada cuando Kreos habló. Sí puedo, dijo. Puedo oírlos. Herrick se negó con la cabeza. La acústica en estos túneles puede hacer que los hombres quieran oír zumbidos, y con los servidores trabajando aquí... Estoy seguro que tienes razón. Estuvo de acuerdo Gunther. Estoy seguro que no es nada. Empezó de nuevo a caminar, pero de repente los oyó también. Al principio pensó que era un ruido mecánico, tal vez alguna herramienta de los servidores de algún túnel adyacente. A medida que el zumbido se hizo más fuerte, sin embargo, se hizo más agudo y tomó un carácter más orgánico, hasta que sonó como un coro de voces etéreas. No quería darse la vuelta, no quería ver la columna de piedra de nuevo, pero no podía evitarlo. Miró por encima del hombro, cuando un servidor, impasible ante los acontecimientos que se desarrollaban en torno a él, levantó una carretilla con minerales y se dirigió hacia el túnel para su descarga. A medida que el servidor se movía cerca de la columna, rozó la superficie de la columna con su brazo izquierdo. Gunther fue cegado por un destello color verde brillante. Se tambaleó hacia atrás, jadeando, parpadeando en sus retinas que había quedado impresa la imagen de una silueta esquelética que traslucía en el polvo de esa terrible luz. Entonces, cuando su visión comenzó a aclararse, vio cómo se derretía el brazo auméntico del servidor, dejando un charco de metal derretido, pero no había otros restos del desdichado servidor. El zumbido era incluso más fuerte ahora, y estridente como el zumbido de los taladros. Herricksen hizo la señal del águila. Gunther la aturdió, vio como dos servidores, y luego un tercero, abandonaban su trabajo para arrodillarse delante de la columna de piedra. Nunca había visto un servidor comportarse de esta manera. ¿Qué ha pasado?, tartamudeó uno de los servidores. ¿Qué hacemos?, gimió Kreos. Señor Sorenson, ¿qué hacemos? Nadie debe tocar esa cosa, ordenó Herricksen, mientras Gunther seguía tratando de pensar qué tenía que hacerse. Tenemos que regresar lentamente y con calma. Una vez a salvo, señalaremos a los túneles que el FDP se haga cargo de esto. ¡La columna!, gritó otro minero. ¡Mirad la columna! ¡Está brillando! Estaba en lo cierto. La extraña piedra palpitaba, con la luz interna. El resplandor era un tono corrompido de verde. Gunther se sintió mal de nuevo ante la mera visión de la columna. O tal vez su náusea fue alimentada por el pensamiento de que estaba inhalando polvo incluso a través del respirador, que podía haber contenido rastros del desintegrado servidor. Todos estaban haciendo lo que Herricksen les había dicho, retrocediendo. ¿Y si es una bomba?, aventuró uno de los mineros. ¿Y si esa cosa está a punto de explotar? Todos intercambiaron miradas de preocupación. Como en esa nueva hipótesis. Entonces, Gunther se volvió y corrió por el túnel como si todos los demonios de la deformidad le persiguieran. Y en ese momento no le importaba lo que considerasen un cobarde. No le importaba lo que Aretz pensara a él cuando le contasen lo ocurrido. Ni siquiera le importaba cuántas veces se topó contra una pared de roca en su vida ciegas. Todo lo que le importaba a Gunther era poner tanta distancia entre sí mismo y limpiar artefacto, tanto como fuera humanamente posible. Al parecer, esto era todo lo que le importaba a los otros también, porque como Gunther se dio cuenta más tarde, todos estaban justo detrás de él. Gunther fue el primero a aparecer, en un torbellino de polvo y suciedad, en la caverna principal. «Tenemos que evacuar esta mina», le gritó a todos los trabajadores en general. «Todo el mundo tiene que salir aquí, hay un...» Las palabras le fallaban, pero Herricksen vino a su rescate. «Un problema de seguridad ha surgido en uno de los túneles. El señor Sorenson aquí presente es el oficio primaris y lo autoriza». Gunther asintió con impaciencia. «Tenemos que contactar con los capataces de las minas vecinas también. Hay que partírselos». «Mr. Sorenson», protestó Cruz, ¿tiene autoridad para dar esa orden?» «No importa», dijo bruscamente Gunther, sorprendiendo a sí mismo de su franqueza. «No hay ningún modo de contactar con la oficina del gobernador para pedir el permiso desde aquí abajo, y para cuando lleguemos a la superficie...» Su voz se fue apagando mientras miraba los elevadores, y recordaba lo largo que le había parecido el descenso. Bueno, mis oyentes del vacío, eso ha sido todo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo tengo mucho sueño, así que me iré a dormir. Sin más que decir, que las ondas del sonido los guíen. Hasta nuestro próximo encuentro.